Bueno, pues el día de hoy vamos a cerrar la serie que arranqué hace 4 semanas específicamente. Esta serie le puse como nombre El momento es ahora. Dígale a la persona que está a tu lado, dile, el momento es ahora. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es cerrar esta serie con broche de oro y quiero recapitular un poquito de lo que se ha tratado esta serie. Sobre todo para aquellas personas que no han podido venir quizá a la serie completa. En esta serie lo que hemos hecho es estudiar el libro de Ageo. Ageo es un libro de un profeta que está en el Antiguo Testamento y es un libro muy cortito. En realidad es un libro solamente de 2 capítulos y literalmente pues de 2 páginas o máximo 3. Es un libro muy cortito, sin embargo el contexto de lo que sucede en el tiempo de Ageo hemos podido sacarle mucho provecho en esta serie. Ahora te quiero poner un poquito entonces en contexto del libro de Ageo. El libro de Ageo surge después de que es destruido el templo de Judá. Ahora, ese templo nació en el corazón de Dios primeramente, pero fue en los tiempos del rey David. El rey David anhelaba construirle una casa a Dios. El rey David anhelaba que ya el lugar en donde Dios habitaba no fuera una carpa que se quitaba y se ponía. Todo el Antiguo Testamento, hasta el rey David, que empieza a tener ese anhelo, el templo de Dios era una carpa. ¿Por qué? Porque aparte propiamente el pueblo hebreo y en general muchas civilizaciones eran nómadas. Y al ser nómadas levantaban las carpas, levantaban el templo y pues a final de cuentas se movían. Sin embargo, para los tiempos de David pues ya estaban más que establecidos. Pues desde tiempos de Josué fue cuando conquistan la tierra prometida. Y posteriormente, pues para el tiempo ya del rey Saúl, rey David, ellos ya estaban establecidos. Entonces David empieza a tener ese anhelo. David hace todo lo necesario para poder generar los recursos, para poder la construcción. Y muchas de las batallas que David ganó, todo lo que se logró obtener de esas batallas, fue específicamente hacia la construcción de ese templo. David no lo alcanza a construir, pero lo construye su hijo Salomón. Y Salomón construye ese templo y por eso se le conoce el templo de Salomón, aunque en realidad pues nació en el corazón de Dios, pero David fue el primero que comenzó a realizarlo. Y específicamente ya para el año 587 antes de Cristo, por un tema de gobernanza y de rebelión, el rey Nabucodonosor decide destruir la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo, y se lleva cautivo a toda la población de los israelitas hacia Babilonia. Posteriormente, en el año 539 antes de Cristo, el imperio persa invade Babilonia y el emperador de Persia, Ciro el Grande, establece o emite un edicto en el cual los que estuvieran en cautiverio en Babilonia podían regresar a sus tierras y de manera milagrosa el pueblo de Israel regresa a Judá. Y entonces había la encomienda de reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir las murallas, reconstruir sus vidas, nuevamente ya ahora no en cautiverio. Y en esa situación en la que están, se distraen. ¿Se qué? Se distraen, se empiezan a enfocar en ellos mismos y entonces el templo no lo reconstruyen. Y entonces Dios levanta al profeta Ageo, el cual confronta al pueblo y les dice: pues ustedes dicen que no es el tiempo, ustedes dicen que no es el tiempo de reconstruir el templo, pero Dios dice que el momento ya llegó y el momento es ahora. Y de ahí surge el nombre de esta serie, El momento es ahora, de esa reconstrucción que Ageo, Dios usa al profeta Ageo para confrontar al pueblo, de decirles: ustedes están enfocados en sus cosas, en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, mientras Dios y el templo está destruido. Entonces
De eso ha tratado esta serie, o es el libro de Ageo. Y la primera semana hablamos acerca, nada más recapitulando un poquito, la primera semana hablamos acerca de cómo el profeta Ageo les dice de parte de Dios que piensen bien lo que están haciendo. Es decir, la confrontación de Ageo fue en el tema de prioridades. ¿De qué? La prioridad del pueblo era sus propias cosas, la prioridad del pueblo era su propio trabajo, su propia casa, y el templo de Dios estaba destruido. Entonces en el capítulo 1 el profeta Ageo les dice: piensen bien lo que están haciendo de parte de Dios. Y entonces les habla de este principio respecto al saco roto, y les dice: ustedes están sembrando mucho, recogiendo poco, comen, no se sacian, beben, no quedan satisfechos, se visten, no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal como en saco roto. Y entonces Ageo lo que hace es darles este síndrome del saco roto, en donde les dice: bueno, ustedes están pasando por esto porque su prioridad está incorrectamente. Y entonces trabajan, no les alcanza, se esfuerzan mucho, no cosechan, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente el capítulo 1 nos habla de eso, de que estaba sucediendo eso a causa de que la prioridad de ellos no era las cosas de Dios. La segunda semana fue una semana histórica para Trigo y Miel Dolores Hidalgo. Vino el pastor Gabriel Vega, presentamos el proyecto de construcción de esa nueva casa que en algún momento Dios nos va a permitir tener. La siguiente imagen, por favor, ahí está parte de lo que se presentó ese día. Si tú no pudiste asistir, la conferencia está grabada, fue la semana 2 con el de invitado el pastor Gabriel Vega. Y prácticamente pues fuimos retados para poder construir un lugar que podamos congregarnos y que sea un lugar ya propio de Trigo y Miel Dolores Hidalgo. Y esto es importante porque yo les comentaba que en la antigüedad, al no tener David, al estar en una carpa Dios, pues era movible. ¿Era qué? Y lo que David quería era ya darle un lugar a Dios, honrarlo dando un lugar. Ellos ya tenían sus casas, ellos ya estaban establecidos, pero Dios aún seguía con el templo, todavía era la carpa. Ahora, yo lo que les decía es que es algo similar hoy en día. Y me refiero a que al no tener un lugar propio, Trigo y Miel Dolores Hidalgo, pues en cualquier momento podemos andar como nómadas. Hoy podemos estar aquí en esta calle, en esta colonia, en este lugar, haberle puesto piso, comenzar a embellecer este lugar. La parte de arriba, que quien no la conozca, les invitamos a que puedan conocerla. La parte de arriba es todos los salones de niños, entre semana caleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en cualquier momento, o por un tema de espacio, o por un tema de renta, o por un tema de que ya no nos pueden seguir rentando aquí, nos piden y tenemos que ir a buscar otro lugar. ¿Está de acuerdo? Trigo y Miel Dolores Hidalgo ha estado en una serie de lugares en la ciudad, en diferentes puntos. Anteriormente pues estábamos en la Quintana Roo, anteriormente estaban en otro lugar y en otro lugar y en fin, y pareciera que andamos como nómadas, porque pues la historia de Trigo y Miel Dolores Hidalgo, uno de los primeros lugares fue en la norte, otro fue acá salida a Guanajuato, otro fue un salón de fiestas que está acá por el Oxxo acá la salida acá como si uno agarrase al hospital, no recuerdo cómo se llama esa, aquí cerquita, pues aquí en la Quintana Roo, aquí, etcétera. Ahora, mientras no se tenga un lugar propio, vamos a estar así. Y puede ser que el día de mañana tú digas: uy, es que ya se cambiaron, ahora están bien lejos. Y luego otra vez y para otro lado: uy, no, ya ahora ya están más cerca, deja volver a ir. Y entonces no se crea una firmeza, ¿me estoy explicando? Ahora, al ya tener un lugar propio y poderlo dedicar a Dios, no solo nosotros, sino
tus hijos, tus nietos, tus generaciones podrán tener ahí ese lugar. Y ese justamente era el sueño de David, poderle dar ese lugar. Entonces, en esa semana 2 fue la presentación de este proyecto, de la visión de nuestra futura casa. Y la semana pasada, la semana número 3, les hablé, basado en los primeros versículos del capítulo 2, les hablé acerca de la regla del ladrillo. ¿La regla del qué? Del ladrillo. Y de lo que hablamos fue de la importancia de vencer de vencer el desánimo, de vencer la comparación y de que un muro no se construye de la noche a la mañana, sino se construye ladrillo por ladrillo, ¿no? Ladrillo por ladrillo. Y entonces hablamos de este versículo que Dios les da a través del profeta Ageo al pueblo de Israel, que les dice: cobren ánimo, pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Gracias por su entusiasmo. Dice: pónganse a trabajar, no, cobren ánimo, pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida en general para cualquier momento de desánimo. El día de hoy vamos a continuar y cerrar con esta serie. Y finalmente el pueblo está trabajando. ¿El pueblo está qué? Finalmente el pueblo está trabajando. Finalmente está poniendo ladrillo por ladrillo. Y parecería que todo marcha bien en ese capítulo 2. Pero así como en el primer capítulo Dios los confronta con una pregunta, y la pregunta del primer capítulo fue: piensen bien lo que están haciendo, que lo vimos en la semana 1. Nuevamente Dios les hace una pregunta, porque diga conmigo: Dios escudriña nuestro corazón. Y la pregunta que ahora les hace al pueblo de Israel es: ¿por qué lo haces? Gracias por ese silencio. Va de nuevo. En el capítulo 1, Dios confronta al pueblo de Israel acerca de sus prioridades, de que estaban distraídos, y les dice: piensa bien lo que estás haciendo. En otras palabras, le dice: ubíquense. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tú ya estás ubicado? Ahora, Dios nuevamente los confronta, porque Dios escudriña nuestro... Ahora, el pueblo de Israel ya está trabajando, ya está avanzando, después incluso del desánimo que hablamos la semana pasada. Porque con el mensaje del profeta Ageo se emocionaron y dijeron: vamos a empezar. Y cuando vieron la chambota dijeron: ay no, ya mejor siempre no. Pero entonces ahí es cuando Dios les dice: cobren ánimo, pónganse a trabajar, yo estoy con ustedes. Entonces el pueblo de Israel ya está trabajando, pero ahora en este capítulo 2 vemos que Dios los vuelve a confrontar y les vuelve a hacer una pregunta para hacerlos reflexionar, y les dice: ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es el detrás de? Y el día de hoy le he puesto como título a este último mensaje: lo que Dios quiere de ti. Vamos a orar. Te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí en donde estás. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias. Gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablándonos a nosotros a través de tu palabra, que nada nos distraiga, y que seas tú también trayéndonos esa pregunta del por qué hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Escudriña nuestros corazones, ayúdanos a salir transformados, que salgamos diferentes el día de hoy de cómo hemos llegado. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús, amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile: no me distraigas, quiero poner atención. Vamos, dígale, no me vayas a distraer. Dile: si tu intención es distraerme, te puedes cambiar de lugar. Ay, híjole, no. Lo que Dios
quiere de ti. Yo te pregunto, ¿es posible estar haciendo lo correcto con una razón incorrecta? A ver, va de nuevo. Y es una pregunta. ¿Es posible estar haciendo lo correcto con una razón incorrecta? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Diría don Francisco. A ver, ¿quién dice que no? Levanten su mano los que dicen que no. ¿Quién dice que sí? ¿Quién no sabe? Sí, sí o sí no. Sí, porque vi varias manos abajo, entonces. ¿Es posible hacer lo correcto con una razón incorrecta? Por ejemplo, tú le puedes pedir algo a tu hijo y él estarlo haciendo, pero no con una razón correcta. ¿Sí? ¿Sí puede ser o no puede ser? Puede ser que alguien esté trabajando, está haciendo lo correcto, pero con una razón incorrecta. ¿Sí puede ser o no puede ser? Entonces, fíjense, podemos estar obedeciendo a Dios, pero no por una razón correcta. Podemos estar obedeciendo a Dios, podemos estar haciendo lo que Dios nos pide, pero no con una razón correcta, sino más bien por una razón incorrecta. ¿Sí se puede o no se puede entonces? Es más, podemos estar obedeciendo a Dios, pero con un corazón condicional. ¿Con un corazón qué? Condicional. Y entonces estamos haciendo lo correcto, pero con una razón incorrecta. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Vayamos al primer punto que te quiero compartir el día de hoy. El peligro de la obediencia condicional. El peligro de la obediencia condicional. Es decir, podemos estar siendo obedientes, pero con un corazón condicional. Vayamos a la palabra. Vayamos al capítulo 2, versículo 10 en adelante. Va a salir ahí en pantalla en la versión Reina Valera contemporánea. Dice el versículo 10. El día 24 del mes noveno del año segundo de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, versículo 11, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregúntales ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley y diles, versículo 12, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, la carne queda santificada. Y los sacerdotes respondieron, ¿qué respondieron? Por supuesto que no. Versículo 13. Entonces les dijo Ageo, les hace otra pregunta de parte de Dios. Bueno, pero si alguien que esté impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿este hecho las hace impuras? Y los sacerdotes respondieron, ¿qué respondieron? Por supuesto que sí. Versículo 14. Ageo les dijo entonces, así es como se porta este pueblo delante de mí, y así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Ok. El pueblo estaba obedeciendo. El pueblo estaba reconstruyendo. El pueblo estaba avanzando. Pero en el fondo, ellos decían, ok, Dios, yo ya estoy trabajando en reconstruir. Ahora bendíceme. Ahora haz tu parte. Y entonces, esto es obediencia condicionada. Es decir, te obedezco siempre y cuando tú cumplas la parte del trato. Te obedezco siempre y cuando me bendigas. Te obedezco siempre y cuando tú hagas
lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ahora, Dios le pide a Ageo que les haga dos preguntas interesantes. Y quizá al leer esta parte del libro de Ageo de manera, una lectura rápida, no podamos profundizar o no podamos entender tanto el contexto. Pero quiero presentarte estos mismos versículos en dos diferentes versiones para que podamos sacarle el mayor provecho a esta historia. Leamos nuevamente el versículo 12 en Nueva Traducción Viviente. Porque Dios le pide a Ageo que les haga dos preguntas extrañas a los sacerdotes. En Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 12 dice así: si alguno de ustedes trae en sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, quedará el alimento también consagrado. Y entonces los sacerdotes contestaron: no. O por supuesto que no, decía Reina Valera, ¿verdad? Este mismo versículo en Dios habla hoy dice lo siguiente: supongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en su capa, y que el borde de la capa toca pan, guiso, vino, aceite, cualquier otra comida. ¿Quedará por eso consagrada la comida? Y los sacerdotes contestaron: no, por supuesto que no. Es decir, Dios les da una primer lección a través del profeta Ageo. Y esa primer lección es que tocar algo santo no te hace santo. Tocar algo santo no te hace santo. En otras palabras, la santidad no es contagiosa. ¿La santidad qué? La santidad no es contagiosa. Es una decisión. Por asistir a una congregación cristiana no te hace cristiano. Como por asistir a McDonald's no te hace hamburguesa. ¿Está de acuerdo? O sea, por asistir a Trigo y Miel no quiere decir que ya traicionaste las costumbres de tu familia. Por juntarte con personas que aman a Dios, no necesariamente tú terminas amando a Dios. ¿Sí me explico? La santidad no es contagiosa. Claro, tú y yo somos el resultado de las personas que nos rodean, por supuesto. Pero la salvación es colectiva o individual. ¿Cómo? ¿De a qué? ¿De aperso? De aperso, personal. O sea, la salvación no es colectiva. La salvación no es que Dios diga: a ver, se van a formar el día que partamos, ¿no? O San Pedro. Que diga: a ver, aquí se van a formar todos los que asistían a donde usted quiera. Pásenle, ustedes son salvos. No, la salvación es personal. Ni siquiera es por asistir o pertenecer a algún lugar, alguna religión. No, Jesús no enseñó eso. Jesús no enseñó que de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que se afilie a tal religión o a tal organización será salvo. Él no dijo eso. Él dijo: de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, no todos aquellos que se juntan con aquel y él creyó, entonces todos ahí van juntos. No. Entonces, la santidad es una decisión personal.
Yo puedo enseñarle a mis hijos, pero la decisión es de ellos. Entonces la primera lección que Ageo les dice es: la santidad no es contagiosa, es una decisión personal. Y el versículo 13, la segunda pregunta interesante que les hace Ageo. Leámoslo en Nueva Traducción Viviente. Luego Ageo les preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Y los sacerdotes contestaron: sí. Ese mismo versículo en Dios habla hoy. Entonces Ageo continuó: pero supongamos que alguien que ha quedado impuro por haber tocado un cadáver toca después alguna de estas cosas, ¿acaso no quedarán también impuras? Los sacerdotes contestaron: sí. Lección número 2 que Ageo les da: tocar algo impuro sí contamina a los demás, sí contamina a lo demás. En otras palabras, el pecado, ¿el qué? El pecado sí es contagioso. Gracias por su entusiasmo. Ese implica un ¡oh! Es que la santidad no es contagiosa, pero el pecado sí. El pecado es una enfermedad contagiosa. Mira, tú te puedes juntar con 5 personas que aman a Dios. No necesariamente vas a terminar amando a Dios, pero sí tu vida va a ir cambiando, ¿o no? Tu vida va a ir cambiando, porque somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos. Pero júntate con 5 personas que estén metidas en el pecado, vas a terminar cayendo. Por ejemplo, si alguno de nuestros hijos se rodea de puras personas que consumen alguna droga, adivina qué va a suceder. Tarde o temprano lo van a terminar probando. Por curiosidad, porque a final de cuentas la palabra de Dios nos dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. En el primer descuido, en la primer depresión, en el primer momento que se sienta débil, ahí el enemigo se va a aprovechar. Entonces, la segunda lección que nos enseña Ageo, que nos enseña Dios a través del profeta Ageo, es que el pecado sí es contagioso. Ahora, entonces, dice el versículo 14, porque es el diagnóstico final de Dios en esto que venimos leyendo. Leámoslo nuevamente en Nueva Traducción Viviente. Lo habíamos leído ya en Reina Valera Contemporánea, pero para poder ir exprimiendo el contenido de esto que estamos leyendo. Versículo 14 dice: entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen, todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. 1, 2, 3. Son palabras muy fuertes. Amado, qué tremendo. Qué tremendo. Ellos estaban construyendo el templo, amado. Ponme atención en esto. Aunque ellos estaban construyendo el templo, Dios les dice: su obra está contaminada. Asimismo sucede con este pueblo y con esta nación. Todo lo que hacen, todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba bien. Porque no lo estaban haciendo con un corazón correcto.
Porque su corazón no estaba alineado a Dios. Porque cuando nuestro corazón no está alineado con Dios, aún nuestras buenas intenciones pueden estar manchadas. Gracias por ese entusiasmo. Porque cuando nuestro corazón, amado, no está alineado con Dios, aún nuestras buenas intenciones puede estar manchada. Porque no se trata de lo que hacemos. ¿No se trata de qué? Sino por qué lo hacemos. No se trata de lo que hacemos, se trata del detrás del por qué lo hacemos. Y Dios es el que escudriña nuestro corazón. Número 2, ¿está listo? ¿O ahí le dejamos? ¿Le seguimos o le dejamos? Son masoquistas, ¿verdad? De todas formas le iba a seguir, entonces sigámosle. Número 1, el peligro de la obediencia condicionada. Número 1. Número 2, lo que realmente Dios quiere de ti. Y vamos entonces suavizando ya el mensaje, ¿verdad? Lo que realmente Dios quiere de ti. ¿Sabes algo, amado? Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tu trabajo. Dios no quiere incluso tus ladrillos que hablábamos la semana pasada. Lo que Dios quiere es tu corazón. Porque no obedecemos a Dios para que nos bendiga. Lo obedecemos porque lo amamos. Sigamos leyendo, versículo 15. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar, les dice el profeta Ageo. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo. Lo vimos en la semana 1. Siembran mucho, no cosechan. Comen, no se sacian. Beben, no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Trabajan duro y parece que trabajaran que echaran su dinero en saco roto. Y entonces el profeta Ageo les dice: miren qué les pasaba antes de que comenzara a edificar, de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Versículo 16. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Es decir, Dios les recuerda cómo era su vida antes de comenzar a construir. Dios les está recordando cómo estaban antes. Cómo estaban antes de alinear sus prioridades. Sus prioridades estaban enfocadas en sí mismos. Ok, sí, ahora ya estaban construyendo, pero Dios les viene y les dice: hey, están construyendo con un corazón incorrecto. Y entonces el profeta Ageo comienza a recordarles cómo estaban antes. Porque si a ti se te olvida cómo estabas antes de entregar tu corazón a Dios, es muy fácil que te desvíes. Es muy fácil que tu corazón deje de ser el correcto. Es muy fácil que tú y yo asistamos cada domingo a este lugar con un corazón ya no apasionado, porque el primer amor se nos ha apagado. Porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida cómo estábamos antes de conocerlo a Él, de entregar nuestra vida a Él. Y nos es muy fácil decir: ya no voy a seguir. Entonces el profeta Ageo les recuerda y les dice: recuerden cómo estaban antes. Y el versículo 17, Dios les revela algo de verdad impactante. Agárrese de la silla. ¿Ya se agarró?
Yo no los veo agarrados. No, pero ya vamos en el 16, ya leí el 16 y en la pantalla sigue el 15. No viene. ¡Ay, jole! Se me olvidó. Pero el 17 sí viene. Gloria a Dios, por lo menos, porque ese es el que hay que agarrarnos de la silla. Ya se agarró de la silla. El 17, amado, de verdad, el 17 Dios revela algo impresionante. Vayamos al 17, Nueva Traducción Viviente. Yo envié plaga. Póngame atención. El 16 les recuerda cómo estaban. ¿Se acuerda? El 16 les recuerda que sembraban y no cosechaban, que comían y no se saciaban. Bueno, el 17 les dice: yo envié plaga, moho, granizo, para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Se lo explico, amado, por si no la agarró. Dice: yo envié plaga, yo envié moho, yo envié granizo para destruir todo aquello que sembrabas, todo aquello que te esforzabas, todo aquello que trabajabas y caía en saco roto. Y Dios les está revelando: fui yo. Tú estabas sufriendo, a ti te estaba lloviendo sobre mojado, no salías de una cuando entrabas a otra. Y Dios dice: ¿qué crees? No era el diablo, fui yo. Porque a veces, amado, Dios permite que no salgas de una cuando ya estás entrando a otra. Porque a veces Dios permite que no te caliente ni el sol. Porque a veces Dios permite que te llueva sobre... pero esa sí se la conoce, ¿verdad? A veces Dios permite que vas saliendo de una y ya ahí viene la otra. Prueba, amado, no novia. Digo, para los solteros, ¿verdad? Dice: no, ya voy saliendo de un noviazgo y ya viene la otra. Aleluya. No. Prueba. Vas saliendo de una prueba y ya ahí está la otra prueba. Apenas te acaban de dar un diagnóstico y ya ahí viene otra cosa. A veces Dios permite eso para que no te salgas del redil. Y muchos de nosotros, amado, muchos de nosotros, si no pasáramos por pruebas, ya no estaríamos aquí. Y eso es un corazón que no está alineado a Dios. Porque nuestra intención es incorrecta. Porque mi intención es estar cerca de Dios, porque Él me va a bendecir. Porque mi intención es congregarme, porque Él me va a bendecir. Porque mi vida va a estar mejor, y no porque lo amo. Y no porque me apasiona. Y es domingo y hay que levantarse. Tengo que llegar a servir en la torre. No, ya mejor voy a dejar el servicio. Porque se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es el incorrecto. Porque nuestro corazón es el incorrecto. Y Dios les dice: yo lo estoy permitiendo. Porque si no lo permitiera, te me sales del huacal. ¿Qué es un huacal, por cierto? Es que así dice, ¿no? Bueno, del redil, eso sí va más bíblico. Dios permitió la escasez. Dios permitió la frustración en sus vidas, no para castigarlos, para restaurarlos. Dios provoca esa prueba en un llamado de amor, de decir, y dice ahí: y aún así se rehusaban a regresar a mí. Di conmigo:
yo no me voy a rehusar, Señor. O sea, eso fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se rehusó a regresar a Él. Diga conmigo, yo no me voy a rehusar. Yo flojito y cooperando, Señor. Porque en realidad Dios lo permitía como un llamado de amor para venir a Él y entregar nuestro corazón a Él. Y punto número 3, y termino con este: la promesa de un corazón rendido. La promesa para un corazón rendido a Él. Ageo 2:18 dice lo siguiente, Reina Valera: por lo tanto, de ahora en adelante, pónganse a pensar de, ¿qué dice? Corazón. Por lo tanto, de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón. A partir del día 24 del mes noveno, día en que se echaron los primeros cimientos del templo del Señor. Me encantó este versículo. A partir del 28 de septiembre, día que se presentó el proyecto arquitectónico para Trigo y Miel Dolores Hidalgo. Nomás escuché 3 amén. Gracias por su entusiasmo. Día en que se echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. Leamos este mismo versículo, pero en Nueva Versión Internacional. Dice este mismo 18: reflexionen, ahí está, ¿verdad? Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Aquí traigo uno de los sobres que se dio ese día. ¿Y cuál es el título de este sobre? Cimientos de fe. Y este versículo me encanta porque es la promesa de un corazón rendido. Dice: reflexionen desde hoy en adelante, desde el día, y les da la fecha, día en que se colocó los cimientos de la casa del Señor, día en que se comenzó a poner el primer ladrillo. Y entonces el versículo 19 les da la promesa y les dice, el siguiente por favor: queda todavía alguna semilla en el granero, todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el olivo, pues a partir de hoy yo los... Gracias por su entusiasmo. No, yo creo que usted no le entendió al versículo. Lo que está diciendo, amado, es que la bendición no va a llegar hasta que terminaran de construir. Lo que está diciendo es que la bendición, que no tenían ellos que esperar, sino desde que el día que ellos, con un corazón alineado a Él, colocaron el primer ladrillo, así no hubiera granos en el granero, semillas en el granero, aún así la vid no diera fruto, Él los bendeciría a partir de ese día. No hasta que terminaran. Ahora, la promesa, amado, de la bendición llegó ¿en qué momento? En el momento en que su corazón se alineó a Dios. La bendición llegó en el momento que ellos alinearon su corazón a Dios. Porque la bendición, el que Dios te bendiga, no es un pago de parte de Dios de algo que tú estás haciendo por Él. La bendición llega como consecuencia natural de que tu corazón y mi corazón esté alineado correctamente a Él. De que el por qué lo hacemos sea el correcto. ¿Me estoy explicando? Y lo que Dios les dice es: alineen su corazón.
y desde el día 1 que comenzaron a poner el primer cimiento, yo los voy a bendecir. O sea que hasta con retroactivo. Yo quiero ir cerrando, y para cerrar esta serie, estos sobres blancos que hemos dispuesto para recaudar los fondos de la cimentación, de comenzar a construir, no es un pago para que Dios te bendiga. Es un acto de adoración. Es un acto de decirle: Dios, te amo tanto que estoy dispuesto a sembrar para que tu casa se empiece a construir. No es ni siquiera para darnos a mostrar. No es ni siquiera para que te pueda ir bien, porque no es la venta de las indulgencias, o me decían ayer que del pague por sufrir. Es un sobre en el que de manera personal y voluntaria uno le dice: Dios, yo quiero sembrar. Yo quiero sembrar para que tu casa se construya. Como un acto de adoración, como una muestra de agradecimiento y de amor por lo que Él hace por nosotros, por cada uno de nosotros. Y yo te quiero animar, amado, a que tu corazón sea ese, no un corazón de una obediencia condicional, de a ver qué Dios me va a dar, a ver con qué Dios me va a sorprender. ¿Dios lo puede hacer? Sí, pero no lo hagamos con esa intención. Por eso Pablo les enseña a la iglesia y les dice: no den por necesidad, sino de corazón, y con un corazón agradecido. Y uno podría decir: no den por necesidad. No, pues más bien por necesidad, mejor que me den. No, es que Pablo sabía perfectamente la ley de la siembra y la cosecha, que cuando sembramos, cosechamos. Y entonces Pablo dice: no den por de necesidad. O sea, aunque saben que Dios los puede bendecir, Pablo les dice: no lo hagan por eso. No lo hagan como un acto de mercadería. Te doy, me das. Te doy, me debes. Sino con un corazón de decir: gracias, Dios. Gracias porque te amo tanto que lo quiero hacer para bendecir tu casa, para que en Dolores Hidalgo podamos tener mis generaciones un lugar en donde ya no estén de nómadas, y que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos o las generaciones hasta que antes que venga Cristo puedan tener un lugar seguro en donde congregarse e incluso hasta en donde estudiar. Yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies. Y quiero cerrar con esto.
El día de hoy puedes tú estar sintiéndote cargado, cargada, porque pareciera que no sales de una cuando entras a otra. Porque pareciera que ya no hay luz de esperanza. Porque pareciera que ese túnel oscuro no encuentras la salida. Quizá el día de hoy tú te sientas de esa forma. Quizá tú el día de hoy estás aquí y dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué si hago esto? ¿Por qué si he entregado mi vida a ti? Te sirvo, diezmo, ofrendo, asisto, te busco, trato de esforzarme. ¿Por qué permites que a pesar de todo eso yo esté pasando por eso? Sabes, recuerdo mucho cuando los primeros meses que llegué a Trigo y Miel León, después de no creer en Dios, y bueno, ya llegué ahí, llegué por una necesidad. Emocionalmente estaba muy mal, y Dios empezó a hacer algo ahí. Empecé a sentirme mejor cada día, cada domingo, cada que yo asistía. Y en ese tiempo yo estaba en sociedad con un amigo, teníamos una empresa constituida. Y me acuerdo mucho que a finales de ese año yo empecé a diezmar. Pasaron 2 meses, 1 mes, 2 meses, y me doy cuenta que mi socio hacía ventas y no las reportaba. O sea, el clásico: 1 para allá, 2 para acá, 1 para allá, 2 para acá. Claro, lo que se tenía que facturar, pues no había forma, ¿verdad? Pero todo lo que no le pedían factura, y yo de repente decía: ájale, pues a ti nada más te piden factura, ¿va? Puros clientes que te piden factura. Yo en ese momento, amado, recuerdo mucho que me sentí de decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? Y sí le dije: si hoy que ando bien, hoy que me estoy acercando a ti, hoy que te estoy creyendo, que hasta estoy empezando a diezmar, me pasa esto. ¿Alguien se identifica con algo así? Ya, ¿por qué, Dios? ¿Por qué ahora que me estoy acercando a ti, ahora pareciera que me pasa esto malo? Sin saber, amado, sin saber que lo que Dios estaba haciendo era limpiando. Y que gracias a que decidimos disolver la sociedad después de esa situación, a los 2 meses de haber disuelto la sociedad, me buscan a mí, un cliente, para una venta que en todos los años que yo llevaba de sociedad con él, jamás lo habíamos vendido. Fue algo impresionante, impresionante. Yo hasta dije: gloria a Dios que ya no soy socio de él, porque si no le hubiera tocado la mitad. Y hasta ese momento lo entendí. Y fue cuando dije: Dios, perdóname, no me daba cuenta. Yo no sé si tú el día de hoy te puedas estar sintiendo que parece que no sale el sol para tu vida.
Pero si tú te identificas con esto y que tú el día de hoy digas, he sentido que ya no aguanto, me gustaría que levantaras tu mano ahí donde estás. Si alguien ha estado en esa situación, déjame orar por ti ahí donde estás. Cierra tus ojos, cerremos todos nuestros ojos y vamos a orar, bendecir la vida de quienes estén pasando por una situación así. Y sabes algo, yo el día de hoy de parte de Dios te vengo a decir ese versículo tremendo que leímos. A veces Dios permite situaciones complicadas en nuestra vida para que nuestro corazón no se aleje de Él. Amado Padre Celestial, yo el día de hoy te doy tantas gracias por la vida de cada uno que estamos el día de hoy aquí. Pero en especial el día de hoy te pido por aquellos hombres, mujeres que estén pasando por una temporada en donde sientan que las puertas se les están cerrando, en donde sientan que no salen de una cuando ya están entrando a otra, en donde no vean esa luz al final del túnel de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada uno de ellos, Padre, para que tú fortalezcas sus vidas, para que tú los sostengas, para que sean ellos escuchando de parte tuya: cobra ánimo, levántate, resplandece, sigue adelante, porque tú eres quien estás con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada una de sus vidas, Señor. Cada matrimonio, cada familia, cada relación. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Y también te doy muchas gracias, Señor. Gracias por las personas que tienen poco viniendo, que vienen el día de hoy por primera vez. Te doy tantas gracias por sus vidas. Gracias por la vida de Eufrasia, gracias por la vida de Nelly, gracias por la vida de cada uno de los que tengan poco asistiendo, Señor. Que seas tú fortaleciendo sus vidas. Si tú tienes pocas veces viniendo o vienes por primera vez, en el caso de Nelly y de Eufrasia, yo te quiero invitar a que podamos hacer una oración juntos. Yo te quiero guiar, y quien así quiera también hacerla, lo puede hacer. Y esa oración es la respuesta a algo que nos enseña la palabra de Dios. Y lo que nos enseña es que Dios está a la puerta tocando, y Él está tocando la puerta de nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice algo bien interesante. Dice que cuando nosotros abrimos esa puerta, o sea, Dios está tocando. Dios podría abrirla, Dios podría forzarla y meterse. Como si vinieran a embargar. No aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no. Como en un embargo, mejor dicho. Pues llegan con cerrajeros y se meten. Dios podría forzar cualquier puerta de nosotros y meterse. Pero no dice eso la palabra de Dios. Lo que nos enseña es que Él está tocando, para que cuando nosotros, ¿quiénes? Nosotros mismos, lo que hablábamos hace un momento, no es colectivo, es personal. Cuando nosotros tomamos la decisión de abrir, dice su palabra que Él entra y cena con nosotros. Y esa expresión de cenar con nosotros es una relación cercana. Así que yo te quiero guiar, si tú vienes por primera vez o tienes pocas veces viniendo, a que podamos hacer una oración. Yo te quiero guiar en donde con nuestras propias palabras le digamos: Señor, claro que te abro esa puerta. Pasa mi vida, quiero conocerte. Así que te invito a que cerremos nuestros ojos, y quien la quiera repetir es bienvenido. Repite después de mí: Padre Celestial, te doy tantas gracias por este día. Te pido en el nombre de Jesús que puedas transformar mi vida.
te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por los errores que he cometido. El día de hoy te recibo en mi vida y reconozco que Jesús murió por mis pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.